oscura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Hola, ¿cómo están todos? Esto es el Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bendecido, muy bendecido, experimentando la transformación que produce en nosotros la palabra de Dios, en iluminación, en fortaleza, en dirección, en socorro, en alimento. La palabra de Dios siempre viva y eficaz. Qué bueno. Bien, vamos a continuar hoy con un tema que, bueno, lo comenzamos a abrir hace un par de semanas atrás, que son las palabras de aprobación. Sabes que cuanto más abro el tema hablando en distintos lugares, me doy cuenta que cae casi como extraño esto de probablemente no haya sido bien visto desde desde el mal uso de las palabras de aprobación cuando alguien lo hace para sacar ventaja, que es lo que advierten los apóstoles. Hablando cosas infladas, te adulan y todo eso. Entonces es como que ha quedado una sensibilidad, quedamos como susceptibles, Sí. Y uno está más acostumbrado al reclamo, al reproche, a la censura, que a una palabra de aprobación. Entonces me doy cuenta que donde charlo de este tema, pareciera que se encienden las luces de alarma al principio. Decíamos entonces, cuando comenzamos la temática, que debe ser algo a practicar entre los creyentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque habíamos visto que Jesús utilizó palabras de aprobación, que es el aspecto del tema que más estamos en deuda, que viene en las próximas etapas, y que había sido el modo utilizado por los apóstoles. Claro, cuando comenzamos a profundizar este aspecto de la palabra, nos estamos dando cuenta que es una parte muy importante que integró la labor pastoral de los apóstoles en el trato con los hermanos, en el trato con la iglesia. De hecho, ya llevamos varios programas
primero en un pantallazo general, viendo cómo los apóstoles utilizaron las palabras de aprobación, pero hoy vamos a profundizar un poquito más específicamente, ¿qué palabras de aprobación? ¿Qué es lo que le dijeron? Días atrás, tratando el tema de las virtudes, mencionábamos que bueno, uno puede referirse a algo en manera genérica sin especificarlo. ¿Cierto? Virtudes. Bueno, debe ser algo bueno, virtud, ¿verdad? Debe ser algo bueno. Pero ¿a qué nos referimos? ¿No? Nos referimos a capacidades, nos referimos a habilidades, nos referimos a conductas que podemos destacar. Ahora, cuando hablamos de palabras de aprobación, obvio, es algo bueno, palabras de aprobación, pero ¿a qué nos referimos? Entonces, esto es lo que vamos a recorrer hoy, mirando específicamente en el apóstol Pedro, en el apóstol Juan, cuáles fueron sus palabras de aprobación en forma específica y lo impresionante, lo poderosa que son. Lo habíamos visto un poquito en el programa anterior acerca de la identidad, acerca de la dignidad, la posición en la que fuimos colocados en Cristo Jesús. Es decir, no se trata de palabras de aprobación simplemente para decir algo lindo. Claro, no es una adulación. Mucho menos para adulación, mucho menos. Porque son palabras de afirmación, además, que se apoyan en algo real y concreto, ¿no? Que es quiénes somos en Cristo, a qué estamos, a qué fuimos llamados, que es... Porque la diferencia con una adulación o con decir algo lindo es que a veces uno puede decir algo lindo por decir. Anda por ahí la historia, no me pasó nunca, de que cuando los bebés nacen, viste que están todos como apretaditos y uno claro, dice, qué lindo. Sí, habíamos hecho ese comentario. Claro. De que... Yo no, a mí me gustan todos los bebés. Claro. Bueno, es que uno comprende que, pobrecito, acaba de salir del apretujón del nacimiento. Pero por eso voy, que estas palabras de afirmación que dan los apóstoles y que dan el Señor, no son para quedar bien y para decir... Qué lindo, para no hacerte sentir mal. Al contrario, son palabras que son como un misil bien cargado que van al fondo del espíritu para alentar y para estimular algo que de hecho ya está ahí. Claro, vos imaginate que el bebé recién nacido, él no entiende razones, pero entiende sentimientos. Entonces, esas palabras que le decimos antes, bueno... El papá, ahora soy el abuelo. Entonces, cuando uno le dice a las criaturas, les habla con cariño, les habla de lo hermoso que son, del valor que tienen, es afecto que ellos van percibiendo y va construyendo su autoestima, aún aspectos de salud de los bebés. Tiene tanta importancia en el modo en que uno le habla. Y esto es lo que vemos reflejado Pero esas son las de verdad. Yo lo decía como chiste cuando uno dice, los bebés cuando nacen son feitos y uno dice, qué lindo que es. No, pero de verdad sí, claro, por supuesto que es más que palabras de afirmación, son actos concretos. Con la frente arrugada, todos morados, con marcas en la piel a veces por, las instancias propias del parto. Como mi hijo que nació con cabeza como un cono, tenía... ¿Qué te pasa? Cuando nació, porque estaba mal encajado. Son así, los bebés son así. Entonces, uno no mira la apariencia del instante, sino el valor de la persona. Y esto es lo que vemos en el actuar de los apóstoles. Esto es lo que hace falta hacer entre los creyentes. Y mirar el valor de la persona como ser humano, en primer lugar. Algo a tomar en cuenta siempre. Más allá de las virtudes o defectos que tenga, más allá de los errores o la conducta, uno los valora como persona. Aún en el caso de personas que tienen una conducta que mejor ni hablar y que no debiera ser, el hecho de que uno los valore, nunca estamos aprobando su conducta, sino estamos destacando su valor como persona. Claro. Ahora, convertidos a Cristo, entregados al Señor, sus nombres escritos en el libro de la vida, vos imaginate el que estuvo crucificado al lado de Jesús, que no estuvo crucificado por nene bueno, estuvo crucificado por su vida de delincuencia, de crimen, de delito. En el instante que él acepta el señorío de Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida.
¿Qué mérito había para que Jesús le diga, hoy estás conmigo en el paraíso? Pero lo que cambió inmediatamente la condición de ese hombre fue aceptar a Jesús. Y esto es lo que entre los creyentes tenemos que comprender. Cuando alguien aceptó a Jesús, todavía no vimos los cambios. Está como el bebé todo arrugado, todo morado. Claro. Está como el bebé recién nacido, pero su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ya el Espíritu de Dios entró en su corazón. Falta ver todo lo que se tiene que ver, la conducta, las convicciones, la seguridad, el hablar. Falta ver todo, pero ya está ubicado en el reino del Señor, que es lo que tenemos que aprender a ver y a destacar los creyentes. Claro. Esto tiene que ver en nuestro trato. Y en las cartas apostólicas vamos a encontrar 3 contenidos básicos. Una es que la revelación de Cristo, por supuesto. Sin revelación de Cristo, la gente iba a permanecer en su ignorancia o en sus ataduras religiosas o satánicas o diabólicas. Entonces tenía que haber revelación de Cristo, por eso la palabra de los apóstoles. Tenía que haber, por supuesto, correcciones y exhortaciones. Como padre uno tiene que enderezarle el camino a los hijos, Claro. corregirlos, enseñarlos, especialmente entendiendo que en la vida espiritual uno viene de una vida sin el Señor, donde no hay lineamientos, donde no hay parámetros, donde la conducta, bueno, hacer lo mejor que puedas y nada más, pero en Cristo la vida es distinta, entonces tiene que haber correcciones. Ahora, no lo hacían en forma tajante, violenta, grosera, sino que iniciaron el trato con palabras de aprobación. Volviendo a aquella ilustración que hicimos, que estoy usándola bastante a menudo, nadie pule el bronce en un barco que se hunde. Si vale, si tiene valor, vamos a trabajar en ello. Entonces lo que hicieron los apóstoles es destacar el valor de esos creyentes, por más que no eran perfectos, por más que eran inmaduros, por más que había que corregirlos en muchas cosas, pero a causa del valor que ellos tenían como seres humanos, ahora convertidos a Cristo, los valoran, los ponderan, los abrazan con sus palabras y comienzan a darle la revelación de Cristo y la corrección a su conducta. Va a ser interesante hoy mirar las palabras del apóstol Pedro, del apóstol Juan. Yo a la simpleza de mi ojo al leer los textos fui como redondeando el concepto de lo que lo que yo entiendo que estaba vertiendo el apóstol en su palabra de aprobación. Bárbaro, hacemos un corte pequeño, chiquito, y enseguida volvemos con las palabras de aprobación de los apóstoles que dejaron escritas para sus iglesias y para nosotros hoy. Quiero oír
Continuamos entonces con nuestro programa, El Poder Transformador de la Palabra, y vamos a entrar ya en las Escrituras. Vamos al texto para ver que esto que estamos diciendo, que los apóstoles utilizaron palabras de aprobación, no queda en lo superficial. Vamos a ver lo contundente que son aquellas expresiones. Yo estoy haciendo en los diálogos, en las conversaciones, una propuesta ilustrativa. Le digo a la gente con la que hablo, ya sean pastores o líderes o obreros, digo, toma cualquier persona, ponele un libro en la mano y decirle, vamos a hacer una simulación de que vos estuvieras predicando. Y escuchar lo que dice. Siempre sale el palo primero. Confrontación, cañazo. Arrepiéntanse. Entonces, es como que tenemos una formación muy direccionada, con una total ausencia de esto, de palabras de aprobación, tan necesaria en medio de los días en que vivimos, cuando las aguas están tan revueltas, cuando todo está tan confundido. Bajo las circunstancias en las que vivimos, hasta el creyente más sincero cae en un estado de confusión. Qué importante es que esa palabra madura, calificada cuando viene de una persona con autoridad espiritual, te centra en quién sos vos, no desde el reproche, sino desde la valoración. En estos domingos hemos estado compartiendo una temática sobre el ser observadores de las virtudes. Y nos tomamos, incluso hemos hablado de esto en este programa, de no dejarlo en la nebulosa de una palabra genérica. Entonces trabajamos un poquito en especificar a qué nos referimos cuando estamos hablando de virtudes. Lo puntual que quiero decir es que quien ve las virtudes en las demás personas es alguien entendido. La persona entendida es la que ve las virtudes, es la que ve el valor de las acciones, de las actitudes, de las palabras. Aparte de ser entendido, normalmente la persona que está desarrollando una formación en sí mismo, una formación para una vida de liderazgo. Es imposible una vida de liderazgo sin aprender a valorar a las personas con las que tratamos. Es imposible. Sí. Sería, no sé si la palabra caudillo es la que cabe acá, el déspota, hay una cantidad de términos con los que se suele ilustrar esto que yo quiero decir, que es el apoderarse y gobernar sobre los demás sin valorarlos. Ese es un error. ¿Quién se está formando y desarrollando la vida de liderazgo? Una de las cualidades es que va a ver las virtudes en la gente con la que trata, las capacidades, va a ayudar a la gente, y uso la ilustración del técnico de fútbol. El entrenador, el técnico, si no pudiera ver las virtudes en sus jugadores, no lo va a meter adentro de la cancha. Si lo puso dentro de la cancha, le asignó un número para que juegue un puesto, un lugar, un sector de la cancha, es porque observó sus virtudes. Y seguro lo va a alentar, lo va a valorar. Vos fíjate que esto me ha llamado la atención cuando un jugador no está teniendo buen rendimiento o por alguna cuestión estratégica el técnico hace el cambio. Cuando el jugador sale, ya sea que sale lesionado o agotado, cansado, o que lo cambian por una medida estratégica, cuando sale de la cancha, el primero que se acerca y lo trata y le muestra afecto y valoración y le da una palmada y no sabemos qué le dice al oído porque las cámaras solo te muestran que el técnico es como que lo recibe al salir de la cancha con un buen gesto. Si él no cultiva el espíritu de ese jugador, en el próximo partido no le rinde. Entonces, más allá del aspecto estratégico, tiene que ver con la valoración. Una persona pudo haber tenido un mal día, pero no dejó de ser una persona y no dejó de ser una buena persona, por más que haya tenido un mal momento. Entonces, esto es lo que vemos en los apóstoles. Cada uno de ellos, y hoy todavía no vamos a entrar en el caso de Pablo, que es muy característico Pablo, en el modo
que utiliza las palabras de aprobación. Miremoslo a Pedro. Bueno, lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Me encantó cuando miré este pasaje y encontré, para encerrarlo en 7 distintas frases, yo estoy reconociendo 7 énfasis que utiliza Pedro aquí. Lo primero es que les dice, ustedes son fieles aún bajo la persecución. ¡Wow! ¿No? Ustedes están pasando pruebas, han sido dispersados, han sido sacados de sus tierras, de sus ciudades. Bajo la persecución, ustedes están aprobando, son aprobados porque son fieles bajo la persecución. Otro elogio contundente les dice, ustedes fueron elegidos por Dios. Elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, Dios te había elegido, ¿verdad? No es casualidad. Dios te tenía en su mira. Cuando vos le decís a alguien, Dios te tiene en su mira, está pensando que te va a bajar de un tiro. No, Dios te está mirando y vos decís, uy, sí. ¿Qué hice? Porque te amó desde siempre. Entonces Pedro les dice, calificándolos y aprobándolos, ustedes son fieles aún bajo la persecución. Ustedes han sido elegidos por Dios. Los posiciona, ¿verdad? Les dice, son herederos de una herencia sin igual. Ustedes son poseedores de una fe preciosa. Otra cosa que les dice, ustedes se alegran en Cristo. Aún bajo la prueba, la aflicción, se puede notar que su fortaleza es Cristo. Y les dice más, los profetas profetizaron para ustedes. Ellos hablaron de esto que ustedes iban a vivir y dice algo tan contundente, los ángeles los admiran. Los ángeles no pueden entender lo que ustedes viven, lo que ustedes son. Los ángeles están impresionados de ustedes. Es impresionante lo que Pedro dice a mi criterio, ¿no? Lo que yo observo aquí. Ahora, yo le digo a cualquier hermano, esto que decíamos recién haciendo una simulación de que alguien está predicando, dale este texto y decirle que esbozara qué predicaría en base a este texto. Y vos decís, con todo este contenido donde hay tremendas palabras de afirmación, de aprobación, de elogio, de reconocimiento, de revelación, yo no sé cómo se puede encontrar aquí el modo de recriminar, de reprochar, de exigir, ¿no es cierto? ¿Hacia qué vamos? ¿Que no hay que corregir a los creyentes? Sí, claro que hay que corregir, claro.
pero en el medio de la marea, de la confusión, de los temores, de la inseguridad, esto que hacen los apóstoles es gloriosamente sabio. Los afirman en la fe, los afirman en Cristo. Miren, los profetas habían dicho que ustedes iban a recibir esta gloria que ustedes están viviendo, ¿no? Y se les reveló que toda esa riqueza de la que ellos hablaban no era para ellos, era para ustedes. Y hoy se está cumpliendo en ustedes. Y esto tan contundente, los ángeles los admiran. Es decir, si hoy se parara un ángel al lado tuyo, la pregunta es ¿quién admira a quién? ¿Quién admira a quién? ¿No? Claro, no sé qué haría yo si se me para un ángel al lado mío, ¿viste? Un ser angelical enviado por Dios, creo que me conmovería hasta las uñas del pie. Pero lo cierto que lo que dice aquí Pedro, los ángeles están impactados de lo que pasa en ustedes. Qué tremendo. ¿Cómo es que siendo seres tan limitados, pecadores, estaban de cabeza hacia el infierno ahora? Porque aceptaron a Cristo. No solamente han sido salvos y perdonados, ustedes en el cielo tienen una posición tan fuerte que es el apóstol Pablo el que dice, la iglesia va a juzgar a los ángeles. ¡Wow! Cómo cambian los papeles y el estatus, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto que nosotros a los ángeles siempre los tenemos por superiores? Y acá los apóstoles están diciendo, ustedes fueron colocados en un plano superior al de los ángeles. Interesantísimo con estas palabras cómo nos ubica el apóstol Pedro, cómo ubicó a los hermanos, que hay que comprender cómo habría sido el estado de ánimo de esos hermanos bajo la persecución, cuántas luchas, cuántas aflicciones. Y Pedro comienza de entrada a decirles, aún bajo la persecución, ustedes son fieles. Qué bien que lo están haciendo, hermanos. Han tenido que abandonar sus tierras, su familia, sus negocios, su casa, perdieron sus bienes, pero ahí están fieles, ¿no? ¿Cuánto multiplicaría la fuerza de los hermanos escuchar esas cosas? No buscamos generarle emociones a la gente, sino despertarle convicciones. Las emociones se van a evaporar ante la primera prueba, pero las convicciones te van a dar una fuerza tan contundente que vas a pasarle por encima todo obstáculo del diablo. Y esto es lo que queremos animar a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes, a los predicadores, a la familia de la fe, a despertar y cultivar las convicciones en nuestros hermanos. Así que encuentro en estos breves pasajes, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12, seguramente alguien leyéndolo con una lupa más fina, con mayor dedicación, podría encontrar algunas palabras de aprobación, algunas más que Pedro puede estar utilizando allí. Pero a mí me impactó encontrar estas 7 declaraciones en esos versículos. Ustedes son fieles bajo la persecución. Habían sido dispersados, pero mantenían sus convicciones en Cristo. Ustedes han sido elegidos por Dios. Ustedes son herederos de una herencia que no tiene comparación. Ustedes son poseedores de una fe preciosa. Y luego, bueno, cuando se describen los alcances de la fe, entendemos por qué Pedro está afirmándolos. Están en la fe correcta, ustedes están en lo correcto, tienen esa fe que puede mover todas las montañas. Ustedes se alegran en Cristo, Cristo es el motivo de tu gozo, Cristo es el motivo de tu alegría. No que les está exhortando que ellos tienen que gozarse en Cristo, les está reconociendo que ellos que lo han logrado, claro, que están ahí. Que ellos se gozan en Cristo. Y esto que creo que a cualquiera de nosotros nos hace pensar mucho, porque recordar que Dios usó en la antigüedad a los profetas, obviamente Dios estaba haciendo declaraciones a través de los profetas, y poder puntualizar como Pedro les dice acá, eso que los profetas dijeron es para ustedes. Es decir, fue dicho en la antigüedad, pero en el presente ustedes lo están viviendo. Claro. Ustedes lo tienen. Ustedes son poseedores hoy de las riquezas que ellos hablaron.
Y tan contundente esto que decíamos, los ángeles te admiran. Impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Y en la segunda, bueno, no sé si leí más superficialmente o estaba más haragán, pero solo encontré en los primeros 2 versículos. Ujú. Ahora creo que con lo que le dijo en la primera carta alcanzó para toda la vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, Uno. versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería la frase más familiar con la que cualquiera de nosotros hoy le diríamos esto a la congregación? Ustedes tienen que alcanzar la justicia. ¿Viste? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero hay una gran diferencia de decirle, ustedes han alcanzado la justicia. Claro. Porque uno de los errores en la vida es estar buscando lo que uno tiene. Estás buscando afuera lo que ya tenés con vos. Es un peligro eso. Totalmente. Es un peligro. Fue el palito que pisaron a Adán y Eva. Claro, claro, ¿No? claro. Fue el arma de Satanás en el Edén y no la deja de usar. No, claro. Y no la deja de usar. Entonces, Pedro afirma, admira, les declara, los aprueba con esto. Ustedes han alcanzado la justicia de Dios. ¿De qué manera se alcanza la justicia de Dios? No hay otro modo que habiendo aceptado a Jesús. Ujú. Porque la justicia de Dios, imposible satisfacerla humanamente. Seguro. Si hemos alcanzado la justicia de Dios es porque hemos aceptado a Jesús y nos fue atribuido a nosotros el logro de Cristo, o imputado a nosotros el logro de Cristo. Somos los beneficiarios del logro de Cristo. No hay otra manera. Así que si uno hiciera un desarrollo profundo o específico de esto, podríamos comenzar a enumerar todo lo que significa haber aceptado a Cristo como Salvador. El tener el perdón de los pecados, la limpieza en su sangre, en el nombre escrito en el libro de la vida, el trono de Dios establecido en nosotros. Pero Pedro lo dice en esta sola frase: han alcanzado la justicia. Y eso es todo. Eso es todo. Paz para con Dios, vida nueva, y los afianza en la fe. Ustedes tienen una fe preciosa como la nuestra. ¿Recordás que decíamos en programas anteriores que para un chico decirle sos como papá, ¿no? Lo hace sentir grande, lo hace sentir firme, le remarca su identidad? Y acá este padre espiritual, Pedro, está ministrando a la iglesia y dice: ustedes tienen una fe preciosa como la nuestra. Si nosotros hemos llegado a la vida de servicio, de consagración, al apostolado, a donde estamos en el reino de los cielos, es por esta fe que nos fue dada. Y le dice: y ustedes tienen una fe igual que la nuestra. ¿Cuánto significado hay ahí? ¿Cuánta aprobación? ¿Cuánta fortaleza? Así que ahí en esta pequeña observación solamente de Pedro, creo que la mayoría de los creyentes no pueden imaginar a un Pedro hablando así. Está esa imagen de ese Pedro como impulsivo, Sí, ¿no? sí. Bocón, impulsivo, sí. Arrebatado. Nos cuesta entender que tenga semejante profundidad. Y ahora entramos con Juan. Y Juan, que era con el apodo Hijo del Trueno. Y sin embargo, las palabras que utiliza son tremendas. Yo creo que hay que hacer un alto, tomarse un trago de agua y decir: vamos a ahora examinar las palabras de aprobación de otro de los apóstoles. Yo creo que, aparte de la mención que hacemos a Pablo, los 2 apóstoles que más mencionamos es a Juan y a Pedro. Claro, bueno, son los que escribieron, ¿no? Claro, Tiene que ver con eso. Son de los que más hablamos. Son los que han dejado escrito, por eso. Bueno, hacemos un cortecito chiquito y cuando venimos hablamos de Juan. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para
para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.
comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabado Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo
Continuamos, se hizo un poquito larga la pausa, pero escuchamos unos temas espectaculares que no los encontrás en la radio en lo regular, porque son los que reservamos para este programa. Así que se los disfrutaron. Ahora proseguimos con el tema palabras de afirmación. ¿Cambiamos de apóstol? Cambiamos de apóstol. Vamos a entrar ya en lo que habla el apóstol Juan. Y mencionábamos antes este detalle de que Juan... uno lo tiene a Pedro por impulsivo, por bocón, por el que siempre va primero metiendo la pata, ¿no? Sin embargo, dos de los más bravos, al punto de que Jesús les pone un apodo de lo bravos que son Juan y su hermano Jacobo, que los llama hijos del trueno, porque ellos tenían una fe muy potente, pero tenían unos criterios para aplicarla medio complicados. Sin embargo... es de esas cosas que hace el Señor. El apóstol Juan pasa a ser conocido como el apóstol del amor por sus expresiones y su énfasis en el amor, aparte de su conducta, ¿no? Más allá de lo que quedó escrito en las Escrituras, en la Biblia, de sus cartas, en la historia se habla de él, está bien documentada la historia de su vida, y se habla de este cariño, de este amor que él brindaba. Si hiciéramos de pronto esta pregunta a los creyentes, si tuvieras que nombrar a un apóstol como el más cariñoso, el que más te afirma en la fe, seguramente todos vamos a Juan. Sí. Eso es lo que hace que nos sorprenda que Pedro sea tan contundente en las palabras de aprobación. Claro. Así como que no me la esperaba que Pedro... Pero sí. Pero impresionante. Pero sí. Ahora, Juan no se queda atrás. Es notable que Pedro hace como una mención muy contundente en el inicio. Después empieza a hacer correcciones y a entregar revelación del Señor. Juan es como que va más en el desarrollo de toda la carta. No, Pedro, toda la palabra de aprobación como que la tiene en el inicio. Claro. Después, bueno, vamos a abordar los otros temas. Juan va metiendo en el desarrollo de la carta estas palabras de aprobación que las vamos a ir mencionando. Bien. Leemos Primera de Juan, para que las tengo aquí cruzadas. Primera de Juan, no, está bien. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una pregunta que uno puede hacerse, ¿no es cierto? Entendiendo que a esta altura Juan era un hombre de mucha experiencia. Sí. ¿Sabría Juan si los hermanos habrían pecado o no? Ay, sí. Seguro, los recontra conocí aparte. Fíjate vos que él pudo haberles dicho: pecadores, presten atención a esto, y haberles hablado así frontalmente. Dejen de pecar, che. ¿Cuándo van a dejar de pecar? Nunca entienden las cosas ustedes. Sin embargo, les habla de hijitos. Estas cosas les escribo y les... como que los acaricia para darles confianza. Ahora, no hay aquí ningún lisonjeo. No. Ningún lisonjeo. Yo creo que en el creyente sincero, honesto, transparente de corazón, de alma, de espíritu, que ama de verdad al Señor, es el que más pronto se da cuenta cuando no hizo bien. No olvidemos que ellos estaban tan cerquita, estaban en la primera etapa, la iglesia, de haber dejado atrás la ley de Moisés. ¿Por qué digo la dejamos atrás? Porque en la gracia de Cristo todo es distinto. No voy a ahondar en esto, que ya me llevó a varias discusiones. ¿Eso lo prometemos para el año que viene? Lo prometemos. El tema. El diferenciar entre antiguo pacto y nuevo pacto. Y voy a decir algo aprovechando la ocasión. Días atrás
creo, ni yo puedo creer el grado de inocencia que padezco en algunas cosas. No, yo ignoraba completamente que hay corrientes doctrinales actuales ahora, sobre el fin del año 2020. No sé cuánto tiempo vienen esas corrientes doctrinales que mencionan los temas que yo menciono en una forma, no sé, si más definida, muy tajante o muy extrema, ¿cierto? Quizás muy extremo. Entonces, cuando yo menciono alguna de estas cosas, y el otro día estaba en un círculo de hombres de Dios, conocedores de la palabra, y me di cuenta cuando uno menciona alguno de estos temas, del nuevo pacto, del antiguo pacto, de distinguir que no estamos más allí en el pasado, sino en el presente, bajo la gloria del Señor. Claro, todos los que están informados y están empapados de las corrientes doctrinales que hay, te miran con la lupa de la desconfianza. ¿Viste? Claro. Entonces, hay que entender que los hermanos venían de estar bajo la sombra de la ley de Moisés, que el apóstol Pablo la describe como que era el ministerio de condenación. Claro. Entonces, ese sentirse que uno había hecho mal, que te fallé, Señor. Vos observa, en un culto de alabanza, de gloria, de fervor, de adoración, pero vos cantás un coro como ese, más yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado, Sí. Y pareciera que cobrara mucho más profundidad en ese momento la reunión, porque está ese corazón sincero, honesto, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven que está consciente de sus imperfecciones. Entonces, Juan está tratando con eso. Esa conciencia del que se siente que se equivocó, que falló, que no hizo bien, que todavía no he crecido, que todavía no he comprendido. Y entonces, que los creyentes habrían pecado, y Juan lo sabía sin que se lo digan, lo sabía, pero comienza a decirles esto en el capítulo 2. Esto les escribo para que sepan que con el Padre tenemos quien nos defiende, tenemos abogado para con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, y en Él está el perdón de todos nuestros pecados, y saben más, no solo los nuestros, los de todo el mundo. Juan le abre los ojos a los creyentes en su carta sobre el logro y la amplitud del perdón de Cristo. Entonces, no es que está haciendo como que no está enterado. No. Les está haciendo enterar a los creyentes la amplitud, el poder, la gracia que hay en Cristo Jesús, la propiciación, la sangre derramada a nuestro favor. Nuestros pecados nos han sido perdonados por su sangre. De hecho, en capítulo 1, invierte tiempo Juan al hablar de que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, no nos engañemos, nosotros tenemos que reconocer que tenemos pecado. Pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Viene hablando de todo esto, y al entrar en capítulo 2, les dice esto: recuerden que tenemos abogado para con el Padre, ese abogado que no maneja leyes, papeles y discurso. Él está presentado delante del Padre con el precio de su sangre derramada por nosotros. Es esclarecedor, es muy profundo lo que Juan dice en estas palabras. Entonces, los hace sentir confiados, da confianza, cultiva la convicción de los creyentes en la obra gloriosa de Cristo Jesús. Luego, en los siguientes capítulos, como que va profundizando más esas palabras de aprobación. Capítulo 2, 12 y 14 volvemos a tener de nuevo. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Quise utilizar en esta descripción la común expresión, ustedes. Ujú. Ustedes tienen que hacer, ustedes. Entonces, bueno, digo, voy a trasladar el concepto de lo que Juan está diciendo a una expresión actual. Ustedes, Ujú. ¿no? Ustedes han sido perdonados por su nombre. Les afianza la posición en que están en Cristo. No están en lugar de condenados, están en lugar de perdonados. Ujú. Ustedes conocen al Padre y eso significa mucho. Eso significa mucho. Aunque se refiere como a distintas edades, a distintas etapas de maduración en esos creyentes, pero les puntualiza estas cosas. Ustedes han sido perdonados por Jesús, Ujú. ustedes conocen a Dios, ustedes son vencedores, ustedes conocieron al Padre, ustedes son fuertes Ujú. y conservan la palabra en ustedes. Que afirmaciones Ujú. muy poderosas, muy, ¿no? muy potentes. Es decir, el poder de la palabra que te transforma vive adentro tuyo. Que esto es lo que destaca o lo que distingue el nuevo pacto del antiguo pacto. Ujú. En el nuevo pacto es pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y esto es lo que está afirmando Juan. Ustedes son fuertes y la palabra de Dios mora en ustedes, está dentro de ustedes. Entonces, hace elogios muy puntuales. Quise utilizar este modo muy propio en el léxico, el ustedes, ¿no? Ujú. Más actual. Sí, ustedes han sido perdonados por Jesús, ustedes conocen a Dios, ustedes son vencedores, ustedes conocieron al Padre, ustedes son fuertes y conservan la palabra de Dios en ustedes. Qué palabra de afirmación. Ujú. Impresionante. No es lisonja esto, ¿eh? No es lisonja. No es adulación. Esto es destacar. Porque, ¿quién hace todo esto sino el Espíritu? Esto es obra del Espíritu Santo. Ujú. Ahora, si te dijera, el Espíritu Santo opera dentro tuyo. Fenómeno. Es cierto, es verdad. Pero aquí hay una descripción de lo que el Espíritu hizo. Sí. Nos trajo revelación del Padre, nos plantó en Cristo Jesús, nos dio la victoria contra el maligno, nos da mayor revelación de la persona del Padre, Ujú. ¿no? Y conserva la palabra de Dios dentro nuestro. No se queda corto Juan en sus palabras de elogio, no se queda corto. Y acá en el capítulo 3 ya entra bien profundo el tema de la identidad. ¿Verdad? Más profundamente. Se nota como que, ¿ves? Viene en crecimiento. Progresivamente. Progresivo y Ujú. profundizando en la vida de los creyentes estas convicciones. Miramos el capítulo 3. Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bárbaro, en tan poquitas palabras, ¿no? Mira, decíamos recién en el léxico o el vocabulario más tradicional que tenemos es ustedes tienen que ser. Ujú. No, entonces si tienen que ser, evidentemente Tienen no que son. ser, deben ser. Claro, deben ser. Aquí Juan está diciendo, ustedes son. Ujú. No lo duden, no teman, no se Es distraigan. más, y añade esto, que tiene que ser algo que nos ayude a descansar también. Dice, aunque todavía no se vea. Claro. Aunque hay cosas que todavía no se ven, porque todavía tenemos limitaciones, todavía cometemos errores, todavía tenemos dolencias. Hay muchas cosas que están en la palabra y que son parte de la gloria de Dios que todavía no son del todo visibles en nosotros. Pero con toda seguridad podemos decir, van a ser. Sí, va a Ya notarse. ya está listo, ya está todo equipado. Es como esa semilla que va a ser un árbol. Indefectiblemente va a ser, como decía Jesús, como la semilla de mostaza.
va a crecer, va a pasar. Está todo preparado para que así sea. Y aquí yo encuentro en estos 2 versículos 4 afirmaciones con las que Juan les da esas palabras de aprobación. Ustedes son muy amados por el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ustedes fueron identificados con el Padre. Mirad la medida del amor de Dios que te dio identidad. Sí, sí. ¿Sí? Dios se jugó en que lo llames Padre, en identificarse contigo y a vos identificarte con Él. Ustedes como hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. ¡Epa! Parece que va profundizando acá el concepto, ¿no? Porque un hijo tiene la naturaleza del Padre. Ustedes lo verán y serán como Él. Es decir, el total de la transformación de una persona, el total, será cuando nos perdamos de vista de todo, perdiéndonos de vista en su gloria. Ahí seremos exactamente iguales a Él. Entonces, estas 4 afirmaciones que aparecen ahí. Ustedes son muy amados por el Padre, ustedes fueron identificados con el Padre, ustedes como hijos tienen la naturaleza del Padre, ustedes lo verán y serán exactamente como Él. Aunque, por eso leíamos, aunque todavía no se ve, pero ténganlo por cierto. Pero lo tienen que tener seguro. Eso va a ocurrir. Está hecho. Capítulo 5. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo lo describí en esta frase, ¿no? Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. Están creyendo en el que hay que creer. Creo que es una palabra de afirmación muy, muy contundente. Has hecho la elección correcta. Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes tienen vida eterna en Jesús. No es una nueva religión, una nueva corriente, no es la que está de moda. No, lo que tenés es vida eterna. Y una afirmación tal, ustedes pueden estar confiados que Él los oye y que tienen todo lo que le piden. La confianza, tengan confianza que Dios los oye. Cuánta riqueza hay en todas estas apreciaciones del apóstol Juan. Claro, Pedro parece más contundente en el inicio, pero en el desarrollo de la carta de Juan, ahí está la palabra de aprobación, de reconocimiento, de valoración, que apunta a algo, y es la razón por la que yo insisto en esta práctica, que es cultivar, afianzar las convicciones. El más excelente de los creyentes, maduro, sólido, viviendo en santidad, con su vida transformada, pero asustado, es un peligro. Es un peligro. Puede terminar acorralado. Un creyente más nuevo, recién convertido, no tiene conocimiento de muchas cosas, pero encendido en las convicciones en el nombre de Jesús, le hace un desastre al diablo. Esta es la razón por la que estoy enfocado en tratar esto con la iglesia y compartirlo con mis colegas, con los hermanos, con otros pastores, porque cada vez más los creyentes, la iglesia se enfrenta a conflictos, a dificultades. Durante toda esta etapa de pandemia, de reclusión, de cuarentena, muchísimos hermanos tuvieron que arreglárselas solos. Tuvieron que acudir a lo que entendían, a lo que conocían, a recordar sus convicciones en el Señor, y se tuvieron que defender solos, porque no tuvimos reuniones. No estamos pudiendo tener altar, que es lo que estamos tan acostumbrados. Pasen al frente, venga, vamos a ministrarle, vamos a orar. Claro. Tenés que orar de lejos, tenés que, a veces lo hago a través de los videos, poné tu mano sobre tu cabeza y bueno, te ministro con tu propia mano, porque
porque el protocolo no me permite tocar a nadie. Entonces, a lo que normalmente nos ha hecho bien la administración, el abrazo, la imposición de manos, hoy, ¿qué hacemos bajo todas estas restricciones? La palabra tiene que ir y desatar aquello que está dentro de uno. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, y te aseguro que esa es una revolución. Te aseguro. Entonces, bien, creo que tenemos suficiente contenido para ir meditando con Pedro, con Juan. Estamos en deuda con la segunda carta de Juan, con la tercera de Juan, que son así como más específicas, ¿no? La señora elegida, el anciano Gallo, y también les habla con muchísimas palabras de elogio a los dos. Y por supuesto, estamos en deuda con, ¿cómo diríamos? ¿Cómo lo calificamos a Pablo aquí? Que Pablo mismo se refiere a su ministerio diciéndoles, los he tratado como la nodriza trata con ternura a los niños que tiene a su cuidado. Y se nota eso en el ministerio de Pablo, como bueno, lo podemos notar aquí con Juan, lo podemos notar con Pedro. Podemos hacer este análisis porque son los que han escrito, ¿cierto? Bueno, nos queda así como pendiente Santiago, que es el que más los reta, y la carta a los Gálatas, que Pablo entra con los tapones de punta. Sí, muy, estaba corrigiendo algo muy duro, muy fuerte, aunque no quita el elogio cuando los admira, les dice, yo sé que ustedes, si se hubieran podido sacar sus ojos para dármelo, lo hubieran hecho. Es decir, si hubiera existido el trasplante en aquel tiempo, los Gálatas lo hubieran hecho para ayudarlo a Pablo. Entonces, los reconoce, los valora, pero después de haber intentado corregir una desviación que se estaba dando justamente por influencias de doctrinas extremas que desviaban la fe de los hermanos. Y creo que los hermanos lo que necesitan es afianzarlo en sus convicciones, darles la seguridad que en Cristo lo tienen todo, que en el poder del Espíritu Santo están sus fuerzas, que la palabra de Dios es viva, eficaz, es la guía que ellos necesitan, que todos necesitamos. Entonces, por esto, estas palabras de afirmación que no son adulación, son alimento para el alma, para el espíritu. Seguro que sí. Pastor, nos despedimos con una oración. Amén, amén. Dios bueno, Padre bendito, quiero darte gracias, Señor, por la riqueza que encontramos en tu palabra. Inagotable tu palabra, Señor. Ella nos alimenta, nos ilumina, nos guía, nos hace conocer de ti. Y te ruego, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en cada oyente, forma estas convicciones, despierta estas convicciones, alimenta estas convicciones. Amén. Porque hiciste tú, Señor, una descripción de tu iglesia que no podría ser frenada por nadie, ni aun por las puertas del infierno Amén. Podría ser frenada. Ahora bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a los que te han conocido, Señor, y bendigo a los que te están conociendo en este momento, recibiéndote como Salvador de sus vidas. Señor, tú eres el que perdona los pecados, es el que das vida eterna, vida nueva. Te adoramos, te exaltamos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos gracias por toda la riqueza de tu gloria que nos estás permitiendo conocer más y más. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios bueno. Amén. 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 Bueno, esto ha sido el poder transformador de la palabra con el pastor Eduardo Codanione. Nos despedimos. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao.